ayer le contaba que surgió el sexto unicornio en México. Hablábamos justamente con la directora de SoftBank y con mucho entusiasmo nos contaba, bueno, pues ya son 6 en nuestro país. Y le agradezco mucho a Ricardo Amper, el fundador y CEO de Incode, que es este último unicornio que utiliza inteligencia artificial. Ya nos va a contar él que nos tome la llamada, particularmente porque usted cree que a las 6:17, qué privilegio por un lado, pero qué cosa estar despierto. Pues imagínense, Ricardo, que le agradezco doblemente porque está en tiempo de la costa oeste de los Estados Unidos. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada a las 4 de la mañana, tuyas. Buenos días, Rodrigo. Al contrario, muchas gracias por tenerme en tu programa. Oye, y la verdad es que siempre genera mucho entusiasmo cuando vemos noticias de empresas, como es el caso de la que tú encabezas. Por favor, cuéntame un poco qué es Incode y sobre todo cuándo nació. Mira, Incode es una empresa de identidad biométrica que a lo que nos dedicamos es a verificar la identidad de las personas para que puedan abrir una cuenta bancaria, para que puedan programar una cirugía o para que puedan tener una cita con el notario de manera digital. Nosotros creamos la empresa en 2015 en San Francisco, California, pero es una empresa con un ADN plenamente mexicano. Una buena parte del grupo que lo fundamos es mexicano, con combinación de ADN serbio, ruso, hindú y americano. O sea que una empresa, digamos, mexicana global con todos estos componentes que nos dices y nacida allá en los Estados Unidos. Y en estos, desde 2015 a la fecha, ¿cómo fueron integrando la inteligencia artificial y sobre todo en qué proceso va aplicando? Porque sin duda es clave, desde que empezaron a la fecha, pues la tecnología en esa materia ha avanzado sustancialmente. ¿Cómo ha sido ese proceso? Mira, nosotros no empezamos pensando en identidad biométrica. Nosotros lo que queríamos hacer era una aplicación que compartiera fotos de manera automática con reconocimiento facial. Es decir, empezabas a recibir las fotos que estaban en los celulares de tus amigos de manera automática. Y justamente el tema era no poderse equivocar, sino, digamos, estar mandando las fotos a las personas incorrectas. Entonces, tratado de resolver ese problema, nos volvimos buenos en todo el tema de reconocimiento facial, nos volvimos buenos en el tema de computer vision, que es que la máquina pueda ver, y en el 2018 decidimos irnos a un mercado mucho más interesante, que es el mercado de la identidad digital. Veíamos claramente que como el mundo se estaba digitalizando, pues tenía que haber una manera automática que pudiera las personas, los bancos, como te decía, los hoteles, validar la identidad de las personas de una manera fácil y segura. Y en el 2018 fue el año en que nosotros nos fuimos a ese mercado. 2019 conseguimos nuestros primeros clientes, trabajamos con los bancos, empezamos con el primer banco en México, que fue uno de los bancos principales, y luego llegó el COVID, y el COVID obviamente fue un tema muy negativo para toda la humanidad, pero trajo algunos cambios, y entre esos el cambio de la digitalización. Entonces, casos de uso muy tradicionales como que tenías que ir a una sucursal para abrir una cuenta bancaria, o que tenías que tener a fuerzas una cita con un doctor de manera física, pues digamos por razones obvias se empezaron a digitalizar. Y entonces el grave problema era, bueno, ¿y ahora cómo le hacemos para poder verificar la identidad sin que hubiera fraude? Y el gran miedo, por ejemplo, de los reguladores financieros era que de repente pues el fraude incrementara, el tema de lavado de dinero incrementara. Y digamos, de esa necesidad y de ese miedo pues, salió una oportunidad todavía mucho más grande, que es que no nada más la identidad se digitalizara, es decir, que sin tener que dejar tu computadora puedas verificar quién eres, sino que hubiera una experiencia que fuera muchísimo más segura y mucho más confiable. Y ahorita te platico un poco más de cómo le hicimos para lograr eso. Sí, por favor, y saber hoy con cuántos, bueno, si se puede saber cuál fue ese primer banco con el que empezaron a trabajar y hoy con cuántas entidades están trabajando en esta parte de la identidad de cara al sistema financiero. Claro. Mira, el primer banco fue Banregio, después fue Citibanamex. Citibanamex fue un contrato muy grande, competimos contra 16 otras empresas, todas mucho más grandes que nosotros, empresas públicas, empresas de Europa, Estados Unidos, y esta tecnología ganó y principalmente porque
parecía que la solución que todo el mundo traía y trae era, oye, voy a sustituir a esa persona en la sucursal por una persona en las Filipinas y nos parecía como una solución un poco primitiva, cuando la realidad es que la inteligencia artificial pues tiene la capacidad de, por ejemplo, si tú presentas una identificación, pues analizarlo píxel por píxel y ver si, por ejemplo, está photoshopeada, si es una identificación falsa. Y hoy por hoy, digamos, fuimos creciendo. Obviamente se aceleró el caso de uso con COVID y hoy contamos con clientes, yo te diría que 4 de los 6 bancos más importantes, prácticamente todas las fintechs, por ejemplo, el Grupo Ángeles, el hospital, como parte de su estrategia de reinvención y digitalización, nos escogió como la plataforma principal de identidad. Y así como esos casos de uso, pues tenemos también, por ejemplo, en marketplaces donde puedes rentar tu casa o tu coche y tienes que verificar que quien se vaya a quedar en tu casa pues sea quien dice que es. Entonces, es interesante cómo la identidad digital tuvo un boost muy fuerte y hoy por hoy, pues no nada más es un tema de México, sino ya estamos en 7 países como presencia física y tenemos clientes en 12. Claro, ayer que platicaba con Carla de SoftBank, decía justo eso, le preguntaba, oye, ¿en dónde van a seguir invirtiendo como fondo de capital de riesgo? Y me decía, en inteligencia artificial y escala de millones de personas. Y bueno, pues lo que me vas diciendo es justamente ello. Ahora, en ese contexto, saber cómo fueron desarrollando justamente la inteligencia artificial, porque ya decías, pues pixel por pixel son datos estructurados que se pueden correlacionar, pero finalmente, pues es una tecnología que ustedes mismos han ido desarrollando, muy sofisticada. ¿Cómo fue ese proceso? Y sobre todo, pues una de las características de la inteligencia artificial es que va mejorando. La que tenían hace 6 meses probablemente era bastante peor, digamos, o menos sofisticada que la que tienen hoy porque van iterando los datos y va aprendiendo teóricamente. ¿Cómo ha sido? Lo que es apasionante de la inteligencia artificial es que el algoritmo no lo crea un humano, sino que es la misma computadora generando su propio algoritmo eh, que no sabes cuál es. Lo único que sabes es cuál es el performance. Y entre más datos pasan por ese algoritmo, pues se va refinando y se va volviendo mejor. Entonces, por eso era tan importante para nosotros poder llegar a escala, porque eso lo que nos hace es que los diferentes algoritmos que usamos, por ejemplo, para saber si no nada más esa persona es la que está en la foto de la credencial, sino pues es una persona viva o lo estás tratando de engañar agarrando la foto de internet de una persona. Entonces, todos estos algoritmos se fueron sofisticando. Yo diría que una de las cosas claves que nosotros le dijimos, por ejemplo, a los inversionistas americanos es que al haber, somos una empresa americana, pero nuestro primer mercado fue mexicano y en el mercado mexicano tienes un contexto mucho más restrictivo. Tienes celulares de más baja gama, personas que no tienen un plan de datos fuerte, en tema de inclusión financiera, bueno, gente que son nuevas en la tecnología. Entonces, al haber creado un producto para un país con tanta diversidad como México, de repente nos fuimos ya a Estados Unidos, ya como mercado, y sin duda por mucho era el mejor producto. Estamos trabajando con los bancos digitales más importantes, bancos tradicionales, hoteles, etcétera. Pero respondiendo a tu pregunta, digamos, un ambiente restrictivo y tratando de resolver un problema que nadie lo había resuelto, que es decir, todo el mundo afuera pensaba que el humano era mejor para validar la identidad de las personas que una máquina, es lo que nos hizo ser buenos. Y algo que muy poca gente sabe, todo el mundo habla de cuál es el bias del reconocimiento facial, ¿no? O sea, Ujú. si va a reconocer a personas de diferentes tonos de piel de la misma manera. Y lo que es interesante es que el bias es mucho, mucho menor que el bias humano. Claro, Cuando alguien llega a una sucursal, la cantidad de discriminación consciente o claro, inconsciente que pasa muy fuerte. y eso cómo representa una barrera para las personas. Ricardo, y estoy muy contento porque estoy conversando esta mañana con Ricardo Amper. Él es el presidente ejecutivo, el CEO y cofundador de Inco, de este nuevo unicornio. Desde ayer se lo contaba, una evaluación de 1.250 millones de dólares, levantó en la Serie B capital. Y me contaba Ricardo, te tuve que interrumpir por el corte automatizado, pues justo
de la parte del bias, ¿no? Es decir, lo que pudiera generar la inteligencia artificial. Hay muchas notas muy visibles, por ejemplo, de la policía de Chicago, que por los datos que tiene los lleva a hacer, digamos, un perfil de personas afroamericanas de raza negra, pero que decías finalmente, bueno, hay dos factores, ¿no? La inteligencia artificial aprende y se corrige y los humanos a veces pues es más difícil porque es más sutil, digamos, esta distorsión que a veces podemos tener, esta distorsión cognitiva sin darnos cuenta. Sí, es correcto, es la parte de la conversación que no se incluye. Es muy fácil medir el bias de los modelos de inteligencia artificial como de reconocimiento facial, porque no hay datos perfectos, entonces pues que aprenda, digamos, de manera perfecta no existe, pero cuando lo comparas contra el bias del ser humano, ya sea consciente o inconsciente, es una diferencia grande. Y la verdad que esa es una de las cosas que es la gran oportunidad de la identidad digital, que le permite el acceso a las personas de manera más equitativa y justa, porque sabes que ese algoritmo va a evaluar tu identidad de manera justa y no vas a tener el problema de verte enfrentado con algo de discriminación. Por eso pensamos que la identidad digital va a ser el gran puente que permita que muchas de las personas que no se sienten cómodos yendo a una sucursal bancaria, que no tienen acceso a un servicio porque están en un lugar geográfico distinto, pues van a poder tener acceso a eso y eso genera confianza y genera mucho más progreso, tasas de interés bajas y hasta más democracia. Por supuesto. Ahora, ¿por qué San Francisco? ¿Cómo fue esa experiencia? Nos escuchan evidentemente muchos emprendedores. Habrá algunos que dicen, pues, ¿qué será que mejor me muevo al Silicon Valley? Los costos son altísimos, ¿no? O sea, una renta allá en San Francisco o en el Silicon Valley, pues no es un asunto menor. Y en ese contexto preguntarte, ¿cómo fue esa decisión y cómo llegaste allá? ¿Ya estabas, finalmente encontraste al equipo que ya nos decías multicultural e internacional? ¿Cómo fue ese proceso y por qué San Francisco? Ya, me fui a San Francisco, de México a San Francisco a empezar el negocio y principalmente porque el ecosistema en México no estaba desarrollado. Creo que este año y el año pasado ha habido un cambio tremendo, pero pues, en el 2015 el ambiente de capital privado pues estaba muy incipiente. Asimismo, también habían pocas experiencias con este tipo de asesores. Entonces, cuando vine a San Francisco era más para poder tener acceso al capital, acceso a la experiencia de gente que hubiera formado empresas, lo cual hoy es muy distinto porque hoy ya en México pues vemos fondos como General Atlantic, como SoftBank, muy echados para adelante en la región. Vemos también a fondos locales, ¿no? Nosotros, el primer fondo de capital privado que nos apoyó fue un fondo mexicano, Dila Capital, y eso está cambiando la ecuación porque creo que entre más hay ejemplos de unicornios y no nada más unicornios, sino salidas grandes y también ejemplos de mexicanos que son exitosos en Estados Unidos, porque siempre pensamos en ir hacia el sur, no tiene nada malo, pero el mercado más grande del mundo lo tenemos a un paso y entre más hay ejemplos de esto, yo creo que va a ser completamente innecesario tenerse que cambiar de país. Claro. Ahora, ¿y cómo fue tu historia? Es decir, no es un asunto sencillo emprender, mucho menos irte a San Francisco súbitamente, por el talento que evidentemente tienes, pues claramente, y a veces pregunto justo eso, pues es más fácil decir me quedo en una corporación, seguramente te pagarían bastante bien, etcétera, pero tomar tus maletas, irte a San Francisco, que está bien caro, ya en 2015 no era distinto. ¿Cómo fue ese proceso y esa decisión? Mira, pues como siempre es una decisión difícil, de mucho riesgo, porque digamos, sí estaba en una empresa con un salario estable, pero creo que la tecnología tiene la bondad de permitir a que cualquier empresa, cualquier persona que tenga un sueño, pues verdaderamente puedas entrar a un mercado, puedas desplazar a los incumbentes y en este caso yo decía, híjole, no quiero yo estando ya grande, viejo, poderme arrepentir de esto, que yo hay una concentración de capital y experiencia importante en Silicon Valley. El talento es realmente global. Cuando empezamos la empresa, la empezamos con Jovan, que es un serbio, físicamente estando en Belgrado, Alex, un ruso,
estando a 10 horas de Moscú, Mariana, mi hermana, en México, y lo que me di cuenta es que el talento era completamente global, que verdaderamente, y creo que esa es una capacidad fenomenal de poderte unir, digamos, personas con el mismo sueño, aunque estés en diferentes lugares, y poder crear una empresa que hoy por hoy es un unicornio, y en eso pues muy agradecido yo con mi equipo. Ahora, evidentemente, la aplicación, como ya nos decías, pues tiene un montón de potencial en México, que es interesante además porque la banca mexicana está de repente mucho más digitalizada que la estadounidense, que de repente tiene unos legacies. Uno no puede hacer una transferencia, digamos, tan fácil a través de la SPAY como es aquí, y supongo que esa sofisticación pues ayuda mucho. ¿Qué viene para ustedes en términos de, bueno, pues ya se llega a este hito de ser unicornio, pero el mercado todavía está a crecer? Y en ese sentido, dos asuntos. Uno, ¿cuál es la proyección de crecimiento? Si van a seguir muy especializados o aplicarán los sistemas a otro tipo de datos y su correlación. Y dos, si pues planean seguir levantando capital de manera subsecuente y rápida, pensemos en 2022. Tienes toda la razón, muchas veces vemos a menos a México y México tiene una sofisticación muy interesante. México es muy, en términos de identidad, está volviendo un mercado increíblemente sofisticado y casualmente parte de lo que lo está haciendo es pues la experiencia de 75 años de falta de democracia hizo que el INE adoptara biométricos de manera muy innovadora y hoy por hoy es algo que trabajamos con el INE, con los bancos, es el poder verificarte a ti, tu identidad, es decir, tu cara contra la cara que está en las bases de datos del INE, haciendo, digamos, un fraude de credencial completamente irrelevante. Y esto lo que está diciendo es llevar el nivel de la experiencia de identidad en México a otro nivel, de hecho, mucho más sofisticado que el americano. Entonces, nosotros vemos una oportunidad de generar confianza, porque eso es lo que nuestro producto hace en diferentes ámbitos, no nada más para abrir cuentas bancarias o por ejemplo, para llegar a tu cirugía, sino, por ejemplo, el tema de notarios digitales es algo que está a punto de explotar y cambiar. El hecho de que puedas hacer una transacción con un notario a través de videoconferencia y te pueda verificar tu identidad de manera digital. Pensamos que hay una oportunidad muy grande en los registros públicos, donde en varios todavía hay fraude. Y pensamos que, por ejemplo, el tema de la educación, de las pruebas, también va a ser pues bastante disruptivo. Entonces, como empresa, queremos seguir explorando los diferentes casos de usos en México. Queremos seguir siendo una empresa global. Estamos muy emocionados con esto que estamos teniendo en Estados Unidos y nos estamos expandiendo a 15 países más. Y sin duda, pues creo que somos suertudos porque siendo un mercado de 60 billones de dólares, el de la identidad, las empresas grandes de tecnología decidieron no participar por el tema del conflicto a su modelo de negocios. Entonces, de esta industria va a salir uno o dos Googles y parte por eso es que pues hemos recibido mucho apoyo de nuestros inversionistas. Y ustedes serán uno de ellos. Se me acaba el tiempo, Ricardo, pero realmente te agradezco porque vuelvo a repetir, para ti son las 4 de la mañana con 40 minutos, así que no asunto menor y por eso doblemente agradezco la entrevista. Mucho éxito y espero sigamos en contacto porque pues serán, digamos, siguiendo la metáfora, un Google, ya son un unicornio y seguramente esto es el principio. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Encantado de platicar contigo.